Álvaro Malaver Torres es ingeniero civil. Alguien está desesperado tratando de... Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional. Es el fundador de la Escuela Iberoamericana de Astrología, empresario por más de 40 años de ejercicio en dicha área, apasionado estudioso de la astrología. Y sus estudios en astrología, sus estudios en astrología los ha hecho durante más de 30 años. Es que hay una persona ahí hablando, pero bueno. Entonces, él dice con respecto a la astrología, esta ciencia proporciona la vía más clara y expedita para el conocimiento del ser humano. Leonardo Ronderos es ingeniero civil y tiene una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Es astrónomo aficionado, miembro de ASASAC, fundador de AstraZeneca y Argonautas de Uniandinos y un enamorado de la ciencia ficción. Actualmente es docente universitario en temas de transporte y logística, investigador del grupo CEPRO de Logística de la Universidad Nacional de Colombia, secretario de la Federación de Agentes de Carga de América Latina y del Caribe. Entonces, bienvenidos ambos. Álvaro, el micrófono es tuyo. Todo igual, la voz, la imagen. Quiero que me confirmen si la voz, la imagen, todo está correcto para arrancar de una. Álvaro, todo está perfecto. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a entrar rápidamente. Esta es una exposición de 2 horas que la voy a comprimir en media hora, o sea que necesito correr y por favor lo que yo necesito es que ustedes, sean astrónomos o astrólogos, una mente muy científica. ¿Qué es una mente científica? La que escucha. No necesito que me crean ni tampoco que que lo rechacen, ni rechazar ni aceptar. Simplemente déjense escuchar y nada más. Y eso es suficiente y es lo que yo les pido. Eso es lo que hace una mente científica, curiosa, abierta al conocimiento. La astrología tiene un método científico, curiosamente no se sabe. Además, esta información que voy a transmitir es realmente informativa. Es informativa para los que no sepan qué es la astrología. Tengo que decirles qué es porque hay una desinformación total. Entonces, el método científico la astrología maneja el método científico. ¿Qué es un método científico? Donde hay una observación, vienen unas hipótesis, esas hipótesis se pasan necesariamente por un lenguaje matemático, si está soportado, y si eso funciona, se llega al laboratorio, a la experimentación, al laboratorio. Esos 3 pasos lo tiene la astrología. La observación desde hace miles de años se ha llegado a tener una formulación matemática muy clara para lo que maneja la astrología, y el tercer punto es el laboratorio. Cuando se hace el laboratorio y se comprueba que las hipótesis y el sustento matemático está correcto, la observación es correcta y hay leyes. La astrología maneja leyes porque así funciona un método científico. Y eso es lo que voy a tratar de exponer en este momento. Como hay tanta desinformación de la astrología, que quiero es informarlos, que ustedes se lleven... Todos están escribiendo lo mismo, que no escuchan. Yo escucho perfecto, se escucha perfecto. Bueno, continúo entonces, ¿qué hacemos? Señor Álvaro, discúlpeme un segundo. Quisiera pedirle a los asistentes si por favor pueden escribir por el chat para no interrumpir de esta manera al conferencista, ya que la charla está siendo grabada. Y por otra parte, señor Álvaro, nosotros acá lo escuchamos también bien. Bueno, ok, entonces quedó claro que por el chat, y aquí vamos a centrarnos entonces en la idea. Ok, voy a poner una pequeña analogía de qué es lo que existe, porque es que la astrología únicamente se conoce por los horóscopos de los periódicos, las revistas. Ese tipo de horóscopo es lo que da la imagen, y un par de charlatanes por ahí que hacen cierta magia o ciertos rituales. Eso no es astrología.
simplemente eso no es astrología, eso es simplemente un producto comercial, es un producto comercial y todo el mundo está desinformado creyendo que eso es la astrología. Les voy a poner una analogía. Imagínense que hay una nave de Marte, unos marcianos aterrizaron en la Tierra para identificar qué avances tenemos en la medicina. Aterrizaron en el Amazonas. En el Amazonas se encontraron con una tribu, unos nativos, y les dicen, ¿ustedes qué manejan la curación, cómo manejan la medicina? Y entonces les muestran unas hierbas, les muestran unas pócimas, les muestran unos elementos, hacen unos rituales, unas oraciones, etcétera, etcétera. Se van los marcianos con la idea que la medicina en el planeta Tierra es ese tipo de hierbas, de ese hierbatero, de ese chamán, que aunque honestamente trata de hacer las cosas bien, está limitado en un conocimiento, en un desarrollo que efectivamente sí tiene la medicina en el planeta Tierra hoy en día. Los asistentes que no escuchen, por favor, validar. Continúo. Entonces, esta analogía me sirve para decirles a los que no conozcan la astrología, creen que la astrología es como el equivalente al yerbatero y no conocen qué es la astrología. Entonces yo voy a informarles qué es la astrología, porque como en el ejemplo de la medicina tiene muchos desarrollos tecnológicos y de una belleza de aplicaciones que también tienen sus limitaciones, como todas las ciencias que tenemos nosotros y hemos investigado y desarrollado. Entonces, con esa analogía clara y que la astrología no son los horóscopos, voy a entrar a decir cuál es la base de la astrología. La base de la astrología son dos elementos. Uno es la posición astronómica en el momento del nacimiento de la persona. Y la otra es un lenguaje y una traducción. En la traducción no podemos meterle intuición, ni olfato, ni interpretación. Es una traducción, para eso hay un lenguaje. Yo me encargo de tratar de transmitir siempre un lenguaje a mis alumnos. La otra parte, que es la posición astronómica en el momento de nacimiento, pues eso está resuelta con las fórmulas y con todo lo que conocemos y vemos en los softwares de las posiciones astronómicas del sistema solar. Ojo, del sistema solar. Aquí no estamos hablando de las constelaciones. Las constelaciones dejaron de ser un protagonista para la astrología hace muchos años, desde que se determinó la sincronicidad que existe entre la Luna y la Tierra, en ese movimiento sincrónico. Un ejemplo de la sincronía es como que la Luna solamente la vemos en una sola cara siempre. Resulta que en ese giro y en esa sincronicidad que tienen, la Tierra se desplaza, cuando la Luna le da una vuelta, se desplaza 30 grados. 30 grados. Utilizamos el cero de cuando pasa el Sol del hemisferio sur al hemisferio norte, siempre se llamó el cero de Aries. Podemos seguir diciendo en ese primer sector que se llama Aries, pero no por la constelación de Aries. El antiguo la veía y creía que esa era la que le daba la información porque eran estrellas fijas, siempre eran las mismas. Y la información y la relación que veía el ser humano con su entorno se lo achacaba a esa constelación porque era lo mismo. Los otros eran planetas errantes que simplemente se movían todo el tiempo. Entonces, hoy en día nuestra situación es el sistema solar. Somos hijos del sistema solar fundamentalmente, pero integrados al cosmos. Ojo, integrados al cosmos, interrelacionados con el cosmos, pero somos hijos fundamentalmente del sistema solar. Y aquí es donde está nuestro hogar, en el sistema solar. Y lo que ocurre con la sincronicidad de la Tierra y la Luna son los sectores que les digo, basados en un punto que se llama baricentro y le genera un pequeño bamboleo que no tengo tiempo para explicar, pero astronómicamente está resuelto el movimiento sincrónico que tiene la Luna con la Tierra. Eso da 12 sectores de 30 grados. Son los 12 signos. Los 12 signos son esos sectores. No son las constelaciones allá en el cielo, en la bóveda celeste. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, repito y resumo. La astrología, ¿qué hace? Estudia el ser humano como un habitante del sistema solar. Es una cifra matemática y me perdonan los que tienen tantos sentimientos y tantas emociones y tantas cosas subjetivas. El ser humano es una cifra matemática identificada por una longitud, una latitud
y una hora astronómica en el momento de su nacimiento. Y estudia desde su nacimiento hasta su muerte. Eso hace la astrología y estudia al ser humano. ¿Se imaginan la belleza del ser humano? La astrología estudiando al ser humano. Es una herramienta que no la conoce y no la utiliza la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, etcétera, etcétera. La astrología estudia al ser humano, estudia el ser humano. Qué impresionante el valor que tiene, que se desconoce, no se usa, porque se cree que es el horóscopo, porque se cree que son una cantidad de cosas, como todo el mundo acude a una predicción por su caos personal, entonces quieren saber dinero, amor, no sé qué, y trabajo. Entonces ahí se queda en un argumento muy triste, pero eso es lo que aparentemente se conoce, pero eso no es la astrología. Estudia el ser humano. ¿Qué estudia del ser humano? ¿Cuál es su alcance? Su alcance es que estudia y está 100% resuelto su diseño, sus emociones. Es parecido a lo que la psicología podría decir, el temperamento, el carácter, la forma de ser, etcétera, etcétera. Sin necesidad de tantos aproximaciones de test y evaluaciones, desde el nacimiento, la astrología le define cuál es el proceso emocional de ese niño desde su nacimiento hasta su muerte, porque nosotros traemos, llámese genética, llámese ADN, llámese, eso no importa el nombre, traemos una connotación de identidad muy fuerte en cosas. No todo el mundo es líder, no todo el mundo es seguidor, no todo el mundo es terco, no todo el mundo, unos sí, otros no, etcétera, etcétera. Cada uno fantasea, piensa, concreta, unos necesitan concretar, otros necesitan el pensamiento, el conocimiento, la información, otros necesitan el sentimiento y la expresión emocional, poética, romántica, etcétera, etcétera, etcétera. Otros son la acción, la actividad echados para adelante, etcétera. Cada uno tiene un diseño, el ser humano tiene un diseño. Ese diseño lo estudia la astrología, anticipadamente se define. Qué belleza uno desde que nace un hijo saber cuál es su diseño, qué hace, qué no puede hacer, cómo se expresa, si es tímido, si va a ser un alborotado, activo o muy introvertido. Eso está resuelto desde el comienzo. Eso no lo saben que existe y eso lo tiene la astrología 100% resuelto. Eso es de las maravillas. No necesita conocer una persona y en 5 años, 10 años decir, no se pudo, incompatibilidad de caracteres, y salen como enemigos. Desde que la conoce, media hora después ya sabe quién es, qué puede dar, qué no puede dar, qué los une, qué los separa. Eso está claro, eso está resuelto. Desgraciadamente, solamente se conoce por el horóscopo y por una cantidad de chimbadas que no tienen nada que ver con la astrología esencial, como en el ejemplo del yerbatero y la medicina tecnológicamente desarrollada. Listo. ¿Qué más hace la astrología? Identifica los sucesos desde el nacimiento, los sucesos, lo que ocurre, los acontecimientos de su vida. Eso es impresionante, las actitudes y la belleza de poder entrar en el mundo de una persona y decir usted cae bien o no cae mal. Y él tome conciencia, usted va a tener billetes, no va a tener billetes, eso se puede ver. ¿Y qué características? Usted va a tener pareja, no va a tener pareja, hijos, no hijos. El trabajo, quién es un protector para usted, todos los sucesos de la vida del ser humano están absolutamente identificados. El otro punto, que es también por el que se le exige y se le conoce la predicción. En la predicción hay cosas muy resueltas con la astrología, pero como en el caso del mundo mecánico, entre más variables, más difícil y más complejo se empieza a hacer la predicción. Es como predecir un eclipse. Es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque no hay más variables sino el Sol, la Luna, la Tierra y sus movimientos que están absolutamente evaluados, están fácilmente identificados. Son unas variables, pocas variables que son fáciles de decir esa predicción. Pero coja unos dados y mándelos a ver qué números caen. Eso podía predecirse. ¿Por qué no?
si conoce el momento, la velocidad, el impulso inicial, la condición inicial, la cantidad de movimientos, etcétera, etcétera. Eso es predecible. Pero ¿por qué no lo hace y por qué no se va para Las Vegas a mandar los dados y ganarse unos dolaretes? ¿Por qué? Porque las variables son muchísimas, que se vuelve muy complejo y muy difícil, muy difícil. Este es el ejemplo que les quiero poner para ver cuando hay predicción en la astrología equivalente a decir, dentro de, aquí tengo las efemérides. Estas efemérides me pueden decir con plena certeza, aquí lo abrí, que en septiembre 11 del 2038 el Sol estará en tantos grados de Virgo, la Luna en todos. En esa fecha las efemérides le pueden decir y no hay opción de que no sea así. Ese día, esa posición astronómica será así, en septiembre del 2038. Punto. Y cualquiera, de aquí en adelante, lo que sea. Eso es fácil predecirlo. Pero cuando se meten muchas variables, es muy complicado predecir. Por eso es que la astrología no puede, y es un error para los astrólogos meterse a hablar de cartas natales de un país, cartas natales de una región, de una empresa, de un grupo, de un conglomerado. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, muchísimas variables que no, si no se tienen en cuenta, la predicción es errada. No es posible. Entonces, la astrología a ese nivel del qué le va a pasar al planeta Tierra, qué le va a pasar al país, tal o cual, error, será siempre una frustración y un fracaso. Las aproximaciones serán siempre gaseosas y vagas. Eso no está desarrollado. Y no está desarrollado porque las variables son muchísimas, muchísimas, muchísimas. El día que tengamos un computador cuántico que simultáneamente evalúa simultáneamente todos los bits, n bits, sí se podría. Como también la ciencia puede desarrollar con un computador cuántico que lo están desarrollando y están dando los pasos para eso, una cantidad de variables y de aspectos que no serían posibles, que no son posibles hoy. Hoy el clima apenas nos lo aproximan unos días con una pequeña certeza. Con un computador cuántico pueden ser 2, 3 meses con todas las variables posibles y se llegaría a tener el día tal, un clima de tal. Eso lo puede hacer la ciencia, pero en ese momento. ¿Por qué hoy no? ¿Y por qué patina tanto? ¿Por qué patina tanto una predicción económica? Yo trabajo todos los días con el dólar. ¿Por qué el problema del dólar? Porque hay tantas variables que ¿quién puede calcular una predicción exacta que qué va a ocurrir con un dólar o con la economía o con esto o lo otro? Ese es el problema y la astrología igualmente. La astrología, entre más variables, más limitada se queda. Pero para un individuo, para una persona que estudia sus diseños, sus sucesos, el cuándo de esos sucesos, el cuándo es posible para muchos de esos sucesos cuando no tienen muchas variables. Ojo con eso. Y eso es viable y eso se puede hacer. Pero no le exijan a la astrología tantas variables porque hay sucesos que no alcanza a poder desarrollar. Entonces aparece el astrólogo generando una intuición, generando un olfato, generando un pálpito y dice cosas. Ahí se salió la astrología del proceso realmente científico. Entonces, queda claro esa parte. Cuando yo entré en este tema, yo soy ingeniero, pero antes de ser ingeniero yo soy racional. Necesito, como decíamos en la universidad, no comer entero, no tragar entero. Yo necesito ver por qué funcionan las cosas. Y me he metido a todos los enredos que ustedes se imaginan. Ese es mi diseño. Y soy racional, absolutamente racional. Yo creeré el día en un extraterrestre cuando venga el berraquito y me dé la mano. Ahí creo en él. El resto, que vieron, que no sé qué, no puedo creer en eso. Habrá quien crea, no lo cuestiono, pero yo no puedo creer en eso, ni creer en una cantidad de cosas hasta que no las tenga evidenciadas. Estudié la reencarnación, estudié el karma, todo eso, hasta que no venga un personaje que reencarnó y me cuente su historia realmente como es y que sea un hecho, está bien. De resto,
una aproximación como una hipótesis, no le jalo. Cuando me encontré con la astrología, que la astrología podía estudiar, que yo me di cuenta quién era yo, quién era mi esposa, mis 5 hijos, tengo 5 hijos, y empecé a mirar en mi empresa, los empleados y cada uno cómo podía entrar a su mundo solo con la fecha de nacimiento. Dije, pero ¿esto cómo funciona? ¿Por qué funciona? Esto sí funciona, pero ¿por qué? Empecé yo a preguntarme. La mayoría se queda mirando a ver cómo hacen una evaluación, pero nadie se pregunta por qué. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la astrología puede hacer lo que yo les estoy diciendo que puede hacer? Y es que dentro del método científico debemos de pasar al laboratorio. Constatación y experimental, constatación experimental. Ahí se tiene que creer. Cuando yo empecé a ver que la astrología funcionaba, la pregunta era lógica. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? He sido muy inquieto y he sido afortunadamente muy bueno para la física desde cuando estaba en la universidad. El cálculo, ese tipo de cosas siempre se me facilitó. El cuento es que estudié la física clásica, estudié la física cuántica, estudié la física relativista. Claro, como un aficionado, yo no soy físico, no soy astrofísico, solamente de divulgación científica, pero me he entendido los conceptos básicos. Y encontré en la física la respuesta de la astrología. ¿Por qué funciona la astrología? Eso es impresionante. Por supuesto que lo encontré. Se me está acabando el tiempo, no sé cuánto me queda. Bueno, entonces, empiezo con la parte de la básica científica. La mecánica clásica, ¿qué es? La mecánica clásica, que es la de newtoniana, desarrolló sus fórmulas comprobables, perfectas, donde este mundo es un mecanismo, un engranaje, donde usted es un observador y observa las cosas en un espacio absoluto y en un tiempo que es ajeno a ese espacio, que también es absoluto, inamovible, y ahí quedó. Y todos podemos hacer unos cálculos, todo perfecto. Nos quedamos con ese concepto de que yo estoy acá y usted está allá, yo observo lo observado, pero está ajeno y distante de mí. Eso, nos quedamos con eso. Eso lo venimos engranando desde el atomismo griego con Descartes, que fue cuando habló de espíritu, cuerpo, cuerpo-mente, espíritu-materia, la materia siempre como algo pasivo, muerto, intrínsecamente muerto, y algo espiritual, una energía externa le daba el soplo divino y le animaba. Como que todo ese cuento que viene desde atrás, desde el atomismo griego, nos lo quedamos y los científicos siguieron manejando el mundo, el universo, como algo externo, pasivo, donde había unos movimientos y unas cosas que eran calculables, pero yo estoy acá y allá están los demás objetos que conozco, que puedo identificar. Esa es la astrología clásica. Viene la teoría relativista. Entonces, en la clásica, pues hablamos de que hay una fuerza de la gravedad, que es la que nos mantiene unidos en el sistema solar, todos los planetas, y que a raíz de una fuerza de gravedad, esa fuerza de gravedad nadie la pudo resolver inicialmente, todo el mundo creyó que era como un cable, algún tensor, alguna cosa que está cogiendo desde el Sol a la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera. Pues las cachas, no existe tal fuerza. La expresión matemática es válida y da esa expresión matemática, fuerza gravitacional, la constante, las múltiplos de las dos masas dividido por la distancia al cuadrado, es válida. Así funciona bien. Pero ni Newton puede decir qué es esa fuerza. Hoy en día, y la relatividad general abrió el cuento, desde el 1915, Einstein dijo, no hay ninguna fuerza. Eso es un campo gravitacional. Y cada masa, aparentemente la masa que estamos hablando, deforma el espacio-tiempo. Toda masa deforma el espacio-tiempo. Algo parecido como a esto. No sé si lo están viendo. Una masa deforma el espacio. Ya el tiempo no está ajeno. Nosotros vivimos en 4 dimensiones. Cada masa deforma el espacio-tiempo de esta manera. De esta manera. Él lo está deformando. ¿Qué dices? ¿Quieres el pique aquí? Yo ya lo había hecho. Entonces, a ver, vuelvo y repito, aquí estoy perdiendo tiempo, ya lo había hecho.
Yo si cancelo esto. Espero Todavía que... tienes 10 minutos, Álvaro. Todavía tengo 10 minutos. Bueno, entonces voy a tratar Sí, de... señor. ¿La gráfica la alcanzaron a mirar? Ana María, ¿la gráfica que puse, se vio o no? No, yo no la vi. ¿No la vio? ¿Esta sí la ve? Ana María, Cargando, vamos a ver. ¿se está viendo? Todavía no. Se dice que estás compartiendo algo, pero todavía no ha cargado. Aquí yo la tengo en la pantalla. Eso es lo que a mí... Ya se Ya, está ya, viendo, ya, ya ya. se está viendo. Bueno, eso es lo que está diciendo. La relatividad general está diciendo, no hay tal fuerza. Aquí lo que el espacio se avalea, se alabea, se deforma. Y simplemente los cuerpos andan en una trayectoria de mínima resistencia alrededor de ese espacio curvo, de ese espacio deformado. Eso es todo lo que ocurre. No hay tal fuerza. Matemáticamente sigue siendo válida porque es una expresión matemática y da. Y así funciona en los cohetes, cuando mandan y todas las cosas, eso está válido. Pero la relatividad simplemente está diciendo, oiga, usted no está viviendo en 3 dimensiones, usted vive en 4 dimensiones. ¿Quién de nosotros tenemos la experiencia de vivir en 4 dimensiones? El tiempo no es ajeno, es parte de una dimensión más. Y además, esto es un campo de fuerza. Está es generándose, porque ¿qué es esta malla? Entre otras cosas, ¿qué es esta malla? ¿Qué es el espacio? El espacio es un campo, pero nadie ha entrado en ese detalle. Ustedes deben de empezar a entender de que el vacío no está vacío. Esto es está lleno de un hormigueante y frenético de partículas. Eso es partículas atómicas y partículas impresionantes. Les pongo un ejemplo que leí hace poco. Decía que usted, cada segundo, por cada centímetro cuadrado de su cuerpo, está recibiendo 60.000 millones de neutrinos. Lo cruzan 60.000 millones de neutrinos cada centímetro cúbico, centímetro cuadrado de su cuerpo por cada segundo. ¿Qué significa? Eso es impresionante. La cantidad, el hervidero, es una sopa que hierve todo el tiempo. Nosotros estamos metidos en una sopa. Aquí dice un Nobel dice Leon Lederman, dice, la próxima vez que miréis al cielo estrellado, debería ser conscientes de que todo el espacio está lleno de ese influjo del campo de Higgs, responsable de la complejidad del mundo que conocemos y amamos. Este es el libro de donde acabo de decir eso. ¿Qué le está diciendo? Él está repleto este sistema solar y todo el cosmos, campos electromagnéticos, campos electrónicos, campos protónicos, campo de Higgs, el campos gravitacionales y las interacciones, porque ahora ni siquiera se llama eso. Todo lo que es la materia que nosotros creíamos que era una masa, está hecha de movimiento. Eso lo dicen los físicos. Hay una cantidad de interacción completa en este espacio que nosotros llamamos aparentemente vacío, y está repleto de cosas. Entonces, la física relativista nos está diciendo usted vive en 4 dimensiones, no en 3. Y todo lo que llamábamos fuerza, esa fuerza, ni la fuerza electromagnética, ya la llaman es interacción electromagnética. ¿Por qué? O campo electromagnético, acuñado por Faraday desde hace muchos años, entendió que era eso, y de ahí en adelante los físicos lo tienen absolutamente claro. Interacción o campos. Esto es un campo. Voy a poner un detalle aquí que de una vez nuestro amigo Einstein habla sobre el campo. Este no es. Espérate, a ver. Voy a anular esto. Y ahí está, pero es el otro. Es el otro. Primero no creo que este no es. Bueno, este me sirve también ahorita con la... No, esto es ahorita. Bueno, ahorita lo hago, no importa. Voy a seguir acá. Entonces, la relativista nos habla de 4 dimensiones, la deformación del espacio-tiempo y
Pues son muchísimas cosas. No voy a quedar aquí yo hablando de lo que es el tiempo, la velocidad límite de la luz, energía igual a masa, etcétera, etcétera. Eso no es. Voy a entrar ya entonces con la física cuántica. En la física cuántica, como tengo poquito tiempo, voy a tomar dos detalles fundamentales. Dos detalles. Esos dos detalles de la física cuántica son entrelazamiento. Yo no sé si se han oído hablar qué es el entrelazamiento. Fue de las cosas que dividió. A ver, ¿qué? Dime. ¿Está qué? Listo. Bueno, entonces, la física cuántica, voy a poner dos ejemplos fundamentales que es el entrelazamiento. El entrelazamiento es que dos partículas, y han hecho 20.000 enredos de comprobaciones, generan una información que va más rápida que la velocidad de la luz. O sea, es una información. No es que se desplacen a mayor velocidad de la luz, es una información. Eso Einstein le mordía mucho la piedra y él hablaba simplemente de la acción fantasmal, porque consideraba que eso no era posible. Él duró 20 años tratando de buscarle el pierde y el quiebre a eso. Simplemente eso siguió y algún día matemáticamente un tal John Bell hizo la matemática de eso y un día un tal Aspen generó toda clase de pruebas y se comprobó el entrelazamiento. ¿Qué es el entrelazamiento? Todas las partículas en este cosmos están unidas por información, no necesariamente, no por masa. Hoy en día están ya trabajando en la teletransportación. ¿Qué es la teletransportación? Eso les dejo la inquietud para que ustedes ahonden y se den cuenta que lo estoy diciendo, pues yo no me lo sé, ni me lo he inventado. La teletransportación es que una persona, su estado cuántico, la información de su estado cuántico como persona puede pasarse a una máquina como un escáner, ir instantáneamente a París, almorzar en París y devolverse instantáneamente. No es que la persona, Álvaro Malaver, su parte física se desplace. La información de Álvaro Malaver se traslada a través de un estado cuántico y ese estado cuántico es el que está dando esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros miramos que Plutón está a 5.500 millones de kilómetros de diferencia. Lo vemos como una masa. Primero ya ni una masa, eso es un campo. Y la información de Plutón es la que está interrelacionada con la Tierra. La información de Plutón, la información de Júpiter, la información de Marte, la información del Sol, la información de cada uno es lo que nos está cubriendo. Y cuando usted nace, usted tiene una posición astronómica, la información de ese momento de cada uno de los planetas. Esa es una explicación de por qué eso funciona y por qué eso ocurre. Otra es, por ejemplo, entender con el sistema de doble rendija. Sistema de rendija, voy a volver otra vez aquí a poner esto. Espero que lo estén viendo. Eso ha sido siempre la tragedia para todos. Álvaro, 2 minutos. 2 minutos. Eso ha sido la tragedia para todos los físicos. Donde se forma un espectro que parecía de ondas, pero no es una onda, sino partículas, etcétera, etcétera. Y yo quiero terminar entonces con esa parte donde Richard Feynman es un premio Nobel. Dicen que después de Einstein, el siglo pasado fue el más duro, decía, porque aquí los protones y los que saben qué estoy haciendo yo aquí cuando estoy proyectando, y eso ha sido la tragedia de la física cuántica, que es lo que la vuelve aparentemente absurda, incomprensible, porque se comporta como onda o como partícula. Entonces Feynman argumentó que mientras viaja desde la fuente hasta el punto determinado de la pantalla fosforescente, cada electrón atraviesa en realidad simultáneamente todas las trayectorias posibles. El electrón pasa tranquilamente a través de la rendija a la izquierda. Simultáneamente también pasa tranquilamente a través de la rendija a la derecha. Se dirige hacia la rendija a la izquierda, pero de repente cambia su trayectoria y se dirige a atravesar la de la derecha. Serpentea hacia atrás y hacia adelante, pasando finalmente a través de la rendija de la izquierda. Realiza un largo viaje a la galaxia de Andrómeda y luego vuelve para atravesar la rendija de la izquierda de camino hacia la pantalla.
Y sigue así una y otra vez. El electrón, según Feynman, va falteando simultáneamente todos los caminos posibles que conectan su punto de partida con su destino final. Llegamos a ese punto, nuestra información clásica se revela. ¿Cómo puede un electrón seguir distintas trayectorias simultáneamente y por añadidura nada menos que un número infinito de ellas? Esto parece una objeción razonable, pero en la mecánica cuántica, en la física de nuestro mundo, exige que evitemos todas quejas pedestres. Los resultados de los cálculos que se realizan utilizando el planteamiento de Feynman coinciden con los del método de la función de onda, que a su vez coinciden con los resultados experimentales. Como Feynman escribió en una ocasión, la mecánica cuántica describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar la naturaleza tal como es, absurda. Aparentemente es absurdo que la astrología funcione. Aparentemente no debería ser así, pero la astrología aparentemente a mucha gente es absurda. ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que teniendo unos planetas tan lejos, todo está interconectado, todo está interrelacionado? Y tengo unas frases de muchos físicos donde demuestran, expresan de una manera u otra esa interrelación. Y tan rápidamente me ha tocado decir lo que usted considera como una masa. No hay una masa. La materia está hecha de movimiento, está formando campos, los campos interactúan, están trasladando una información. Como la transportación, se trasladaría una información cuántica y de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos cuánticos. Nosotros expresamos nuestra cuántica. En el sistema solar nuestros planetas expresan una cuántica que está absolutamente relacionada. Un electrón está en todas partes en el mismo instante. Por eso es que se puede hacer están tratando de hacer los computadores cuánticos, porque dan la posibilidad del qubit, que ya no es un bit, de trabajarlos simultáneamente en el qubit. O sea, que todo esto nos está diciendo que nos tenemos que separar de la tragedia mental que hemos tenido, donde únicamente creemos que estamos separados, independientes unos de otros. Estamos absolutamente interrelacionados. Estamos metidos en un campo de Higgs, nos compenetra. Estamos metidos en todos los campos eléctricos, electromagnéticos y de toda clase que ustedes se consideren. Están trasladándose la información. Los planetas trasladan su información. Es su información. Júpiter no es su masa, es su información lo que está transmitiendo. Eso lo capta todo instante. Por eso se puede hacer predicción. Se está haciendo una captación, un receptor de esa información. Cuando usted nace, hay una impronta. No es el único momento, pero es el momento en que se ha desarrollado el estudio a partir de ese momento del ser humano. Pero indudablemente en la concepción, indudablemente habrá muchos otros momentos que no se han podido estudiar. Ese sí, porque es evidente. Y en ese momento la astrología puede expresar y puede demostrar lo que ella puede. ¿Cómo me salgo de acá? Listo. Entonces, yo creo que no tengo más tiempo. Ana María. Me tocó correr como un loco. Yo creo que ya. Entonces, Leonardo, por favor, continúa. Diego, espero ya tener posibilidad de hacer la presentación. Espero que la estén viendo. Muy buenas noches. Leonardo Rondero, de Uniandinos, miembro fundador del Grupo Argonautas que nos convoca esta noche. Agradecer muchísimo a Ana María su invitación y su conminación a esta interesante sesión. Es importante entender que Álvaro en particular tiene una forma muy válida de presentar el tema que hace muy difícil, y la idea no es en mi caso una controversia como alguno lo propuso, ni un mano a mano, es una charla desde mi punto de vista respetuosísimo. Y el nombre de la sesión es precisamente el marco de lo que se pretende, Hermanas en el Cielo. Y Hermanas en el Cielo desde el punto de vista de que históricamente
así se comportar. Tengo una propuesta de agenda muy corta, tengo el tiempo muy prudentemente para que tengamos algún tiempo, porque 7:30 concluí. Pues. Lo primero es que no represento a nadie, yo no tengo ninguna vocería de ninguna organización, si pertenezca a alguna. No soy un astrónomo, soy un aficionado a la astronomía, si bien con Clemente Garavito, que algunos lo conocerán, que fue mi profesor durante un año de astronomía en la universidad cuando estudié ingeniería civil, y todo un desarrollo personal de estar durante toda mi vida, desde la infancia, mirando el tema de la ciencia ficción, de la astronomía. Entonces, ¿quiénes son astrónomos? Verdaderamente los profesionales. En Colombia debe haber casi una centena ya. Tenemos escuela de pregrado, tenemos escuelas de posgrado, entiendo ya que hemos llegado hasta doctorados, hay varios. Y en el mundo entero tenemos además profesionales nuestros que se han vinculado con la astronomía mundial de manera muy exitosa y muy hermosa para nosotros. Entonces hago esa advertencia y un caso como el mío, en que he sido una persona que se educó en una familia católica, que después estudió en un colegio presbiteriano, que después bebió en las fuentes del budismo y después en el hinduismo tratando de buscar algunas verdades, y reconozco cómo se maltratan unos a otros siempre pensando en el otro, siempre el otro es el alien, es un enemigo potencial. Entonces en este tema la idea es, hay una hermandad en el cielo, si bien con interpretaciones completamente distintas, y esa hermandad se parece mucho a las historias de los hermanos que nacen en una familia y a veces generan disputas del mayor interés, y en el caso concreto de la astronomía y la astrología es evidente que ha habido una separación y unas interpretaciones bastante interesantes. Entonces esta es la pequeña agenda que propongo, una breve presentación sobre la astronomía occidental. El cielo se mueve. Lo primero que el ser humano observó desde el principio, aparte de los elementos sobre la superficie de la Tierra, fue unas cosas en el cielo, déjenme llamarlas así, que se movían, unas más importantes que otras, unas que daban calor como el sol, otras que daban sensaciones diferentes, cambiantes y muy espectaculares como la luna, y una serie de elementos además extraños, inexplicables completamente, una serie de luces en el cielo que se iban moviendo a lo largo del tiempo, que daban la impresión que giraban alrededor de la Tierra. En Caldea, que es esa zona que se ve en el mapa, que es exactamente lo que después los griegos llaman Mesopotamia, precisamente lo que es hoy por hoy Irak y algunas áreas de Irán y de Siria, se desarrolla una de las primeras civilizaciones. Toda esta zona es el núcleo fundamental de la civilización, y allí los caldeos, que es una expresión que después los romanos tomarán como una generalización, caldei, para los romanos de la época imperial romana, eran adivinos, magos, como término que recordaba lo que se había transmitido a través de la Grecia y del Egipto ptolemaicos. Entonces, los caldeos analizan el cielo, tienen una escritura cuneiforme, pueden llevar récords y información completa de lo que está pasando, y pueden comenzar a generar información alrededor del cielo. Pero ¿qué ocurre? Que siguen deificando esos astros que antes el ser humano había visualizado. Los caldeos los identifican con dioses, con elementos deificantes, y van generando que cada uno de estos astros va a tener una representación en una u otra forma, y seguramente Ishtar va a ser una diosa que se va a simbolizar con el planeta Venus. Entonces Venus, brillante, hermoso, lo van a identificar como un elemento de contemplación, como una diosa del amor, y ya pensamos cuando vemos que Venus es un infierno completo, de unas temperaturas imposibles de sostener para el ser humano. Y este es un pedazo, no es completo, de la constelación de Orión. Y caldeos vieron en él una figura, lo representaron como un elemento de su mitología, y los griegos lo utilizaron posteriormente y le dieron la figura, obviamente artificial completamente, de un guerrero o de un cazador o de un elemento hasta con la espada que cuelga de su cinto. Y los mismos caldeos desarrollaron el concepto del zodíaco, que después evidentemente Ptolomeo lo va a
concretar en sus libros. ¿Y por qué era importante el zodíaco? ¿Por qué lo es? Porque es un elemento informativo en el cielo que nos está mostrando el curso del Sol, el curso de la Luna y el curso de los errantes planetas. De manera que se transformó en un elemento, la banda zodiacal, la cinta zodiacal, como está aquí representada, pues se volvió muy importante porque representaba el camino de los dioses. Y pensemos un poco esto, si algunos se acuerdan, esto es una cara de Marte. Se llama la cara de Marte. Permíteme, es que en el chat te estamos diciendo varias personas, si tú estás presentando unas gráficas, no la estamos viendo tu cara todo el tiempo, tienes que compartir la pantalla. Me lo tendrán que ayudar porque yo lo puse aquí a representar. ¿No se está viendo? Ahora sí, Leonardo. Ahora sí. Ah, bueno, error mío de mi parte. No había pasado nada importante hasta ahora, por suerte. Gracias. Estaba mostrando entonces, me devuelvo un instante, a ver la constelación de Orión. Yo no estoy viendo el chat, de manera que si me pueden dar por sonido, yo lo atiendo. Gracias, gracias por el momento. Tenemos aquí entonces la constelación de Orión y los griegos y caldeos la identifican con un ser mitológico, un dios, un elemento de su cultura, y en el tema de la banda zodiacal. Y aquí aparece el concepto de la pareidolia. Perdón, no sé si aquí tengo esto. ¿Qué es eso? Que el ser humano identifica cosas con manchas. Esta es la cara de Marte, que evidentemente se configuró con toda una historia de ciencia ficción y de cultura ufológica, pero realmente era, ahora se perdió la posibilidad, era esto, eran unas montañas. Identificó el ser humano una cara en Marte con unas montañas. ¿Y qué ven nuestra comunidad en Vera, en el Chocó y en el Antioquia del Urabá? ¿Qué creen que ven ellos? Ellos nos ven a ese hombre guerrero, ven el techo de su maloca. Qué identificación tan diferente. Son culturas, son atrasados al no ver a Orión allí. ¿Y qué vemos con Orión? Orión es el que está un poco arriba, aquí trato de mostrarlo, pero si estuviéramos en otro sitio del universo, veríamos ser una figura completamente diferente. El ser humano se configura como si estuviéramos en un plano, algo que es tridimensional y es infinito además. Y veamos esto, 1600 más o menos. La Iglesia Católica contrata a un pintor que desarrolla unas constelaciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Y trataron de hacer la parte fundamental de la cultura. No lo lograron, pero vean ustedes, lo pueden buscar en internet o en los libros de astronomía antigua, y vean ustedes cómo la nave Argos, tan importante en la cultura griega, y hemos hablado de argonautas, que es precisamente nuestro grupo, ellos la identifican como la constelación que van a llamar el Arca de Noé. ¿Están equivocados al llamar así esta constelación? Y pasemos un poco al Egipto alejandrino, donde Ptolomeo, el gran astrónomo, contempla el cielo, trabaja el tema de astronomía, entre comillas, generando el concepto que después trascenderá hasta el renacimiento de la Tierra como centro del universo, pero genera todo el tema de transmitir todo ese conocimiento de los caldeos, transformarlo en un texto y expandirlo y volverlo de la cultura griega. Y recordemos que la cultura griega se la absorben los amigos romanos, la toman como propia, y recordemos cómo comenzamos a visualizar en el cielo dioses como Zeus, que se llamará Júpiter entre los romanos, y es el gran dios del Olimpo, o la diosa Venus, la hermosa diosa Venus, que todos vienen de los dioses transformados en la cultura de los mesopotámicos. Y entonces, ¿qué pasa con lo griego? Lo griego se pierde, en alguna forma el Islam irrumpe de manera dramática hacia el año 700, rompe con todos estos elementos, se destruye la cultura ptolomeica, digamos ptolomeica, pero no del astrónomo que mencionaba, sino de lo que eran los ptolomeos en Egipto, y rompen, pero se transforman en un eje de cultura. Llegan a la Europa a través de Andalucía
Y Averroes y otros personajes de la cultura islámica trabajan en la traducción de los documentos antiguos para permitir que entonces lleguemos a esto en el siglo XV, XVI y XVII. Grandes personajes como estos: Copérnico, Brahe, Galileo, Kepler. Anotación particular: hasta aquí no hay método científico. Hasta aquí, tan solo en 1610, en enero de 1610, cuando a Galileo se le ocurre con un telescopio mostrar el cielo, mirar el cielo, un telescopio que era para efectos comerciales de los venecianos, para ver barcos que tan lejos estaban. Galileo nos transforma el mundo y lo convierte en un mundo de ciencia, y conceptualmente establece el criterio del método científico. Y lo consideramos como el padre, digamos así, putativo, si se me permite, de la ciencia. Y Galileo, como un elemento bien interesante, se da cuenta que ese cielo perfecto que hasta ahora, por la cultura aristotélica y tolemaica, no era, era totalmente inmutable, era perfecto. Se da cuenta que la luna es imperfecta, que el sol tiene manchas. Imagínense el gran dios sol teniendo manchas. Y desarrolla todo ese tema. Y cuando ve las 4 lunas jupiterianas, se da cuenta que hay algo muy extraño, que giran alrededor de Júpiter. Entonces, como estamos en el ambiente donde Copérnico ha dicho una que otra cosa sobre la Tierra como centro del universo, nos vamos a encontrar con la Sol como centro de ese universo que en ese momento está restringido a algo que estamos visualizando, donde ya, y no entro a hablar de Giordano Bruno, tema favorito mío, para efecto de muchos mundos, muchos hombres en el otro mundo. Hay un momento de inflexión entonces en estas dos hermanas. Hasta el momento, astronomía y astrología son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y aquí aparecen entonces ya personajes completamente diferentes, ya en el marco del aspecto científico, del concepto del método científico, como Halley, Newton o Herschel, particularmente Newton. Y simplemente con un ejemplo de tema histórico, de lo que en países como el nuestro, con una enorme anticipación, tuvimos el primer observatorio astronómico de la América, no de América Latina, de la América, y personajes tan importantes como el sabio Caldas, que desarrollaron la cultura astronómica en el país. Y sigamos, siglo ya XXI, siglo XX, excúsenme, personajes como ya había mencionado Álvaro Einstein, Hubble, Hawking. Hubble se da cuenta, y al analizar, que la Vía Láctea no es el universo. Vean ustedes, la astronomía va cambiando, se va viendo, aplica el método científico. Estoy equivocado, dice Hubble. Lo que habíamos estado visualizando como todo el universo, esas manchas que están más allá, no es que sean manchas nebulosas no, son otras galaxias. Y ya sabemos con el observatorio, con el telescopio Hubble, lo que hemos llegado a visualizar del universo. Y el radiotelescopio. Y hemos encontrado todo el concepto de rayos gamma y las comunicaciones y viajes al cosmos. Y el telescopio Hubble, ya lo mencioné hace un instante, no repito nada. Y planetas extrasolares, haciendo que aquello que en 1584 y el buen Giordano Bruno dijo como una ensoñación, casi lo lleva, no lo llevó a la hoguera, pero casi lo lleva a la hoguera. A ese punto fueron otros. Va a haber muchos otros sistemas solares, va a haber muchas otras estrellas y va a haber muchos otros soles y muchos otros mundos. Pues ya con el siglo XX comenzamos a visualizar que era cierto y a comenzar a pensar si ahora sí es posible que la búsqueda de extraterrestres tenga algún sentido, porque hay planetas de número infinito. Y empezar a pensar en el universo, ese gran momento de la explosión inicial, ese gran Big Bang, y ese desarrollo, y el pensar que es un universo infinito, al menos hasta donde lo comprendemos. Y los asteroides, bien importante y bien complejo tema. Recientemente, en este año tan complicado de pandemias y de otros elementos, se ha hablado mucho de asteroides llegando a la Tierra, y qué importante haber pensado en ese tema. Y esto, que es uno de los elementos más poéticos, volveré con él de pronto al final de esta corta presentación, un pequeño punto azul. Si se acuerdan, la fotografía tomada a 6.000 millones de kilómetros por el Voyager 1, el 14 de febrero del 90, esa es la Tierra.
Esa es la Tierra. Es donde estamos, donde están los 7.000 millones de seres humanos cuarentenados, si se me permite la expresión, que da lugar a ese hermoso libro de Carl Sagan con el mismo nombre, ese pequeño punto azul. Y personajes como estos de la cultura científica, de la astronomía, y hablo de estos dos y hay muchos más. Carl Sagan con su serie Cosmos, que a muchos de nosotros, me podría yo incluir entre ellos, nos abrió los ojos a un tema trascendental y hermoso, a la ciencia, al método científico, a la comprobación exhaustiva, al enfrentar lo que creemos que es cierto a los pares, a que cualquier par se enfrente a los planteamientos que hacemos y nos demuestre que estamos equivocados, y si estamos equivocados, echamos atrás y volvemos a comenzar con la hipótesis originalmente pervertida. Y este personaje, simpaticongo él, Neil deGrasse Tyson, con la serie Cosmos Continuación y la actual serie Cosmos Mundos Posibles, que ha dado lugar a un enorme interés entre la juventud y entre los niños. Qué interesante, son desarrollos astronómicos, con un comentario muy respetuoso. Comienzo a ser cada vez más. Ambos les suplico que los escuchen en internet. Obviamente el uno ya falleció, ¿no? Son grabaciones, no quiero decir que esté hablando desde el otro mundo, sobre el tema de la astrología y la visión que ellos, puede que estén equivocados, tienen sobre la astrología. Hablemos de las astronomías muy rápidamente. La China, una visión completamente diferente, igual en la astrología. La astrología china no copió los temas de la astrología caldea, es completamente diferente. Y bien recordemos que el año del ratón y el año del mico es una astrología completamente diferente. ¿Estarán equivocados de pronto? ¿Esa astrología que funciona diferente será equivocada? La cosmovisión maya, completamente interesante, cataclísmica en el 2012, que nos hizo suplicar en el diciembre del 2012 estar escondidos debajo de la tierra, pero un tema interesante, una visión distinta a la occidental. Atrasados, no son modernos, el tema del Intihuatana incaico, o el calendario azteca, o otras visiones, la visión andina, la cosmovisión de los pueblos andinos. Ahí vemos unas manchas, pueblos andinos que no ven las estrellas como elementos de su configuración, sino las manchas negras. Y ahí ven es una llama. Y así, toda esa cinta hay una serie de personajes de la cosmovisión de las comunidades aymara que provienen de los incas. Y nuestro infiernito, allá en Villa de Leyva, un elemento que algunos dicen que es un templo astronómico, que es otra cosa, cada uno tiene una visión, pero que para muchos es una simbología de lo que es la astronomía de nuestros muiscas. Qué interesante seguir pensando, y todo lo que se ha trabajado recientemente sobre la cosmovisión muisca y sus elementos. Y las comunidades de nuestra Sierra Nevada, los Wiwa, como un ejemplo de las 4 comunidades herencia de los Tairona. Qué belleza lo que es su cosmovisión, qué belleza. Lo coloco aquí simplemente una simbología para que pensemos lo que la astronomía puede estar configurando. Y aquí tengo unas preguntas. ¿La astronomía me permite contestar de qué están hechos los planetas? Sí. ¿Qué tan lejos están? Ya Álvaro lo decía, miles de kilómetros, billones de kilómetros. ¿Cuántos planetas hay? Los 7 de la banda zodiacal tradicional, los 5, qué sé yo. ¿Las estrellas son solo aquellas que vemos o es un infinito número? ¿Cuántas estrellas hay? Todas interconectadas, según sería la concepción, digamos, de la cosmovisión que se puede tener, que son las constelaciones. Aquí hay un elemento, yo planteé al principio el tema de cómo los pueblos ven en las estrellas constelaciones. Álvaro señala que en la nueva astrología, como él la plantea, no la que yo conozco en la calle o en los teléfonos que me llegan o en el internet, que me anuncian todo tipo de información alrededor de los horóscopos, y todos tienen que ver con si nací en el zodíaco, con Marcelito solicita algo que no sé quién es. ¿Qué efecto tiene esto sobre los humanos? Creo que ese es el principio fundamental. Ahí fue donde se rompió en 1610 la cosmovisión entre la astronomía y la astrología. Ahí doña Marcelita me dañó. Veamos el método científico astronómico, los canales de Marte, la astronomía como ciencia que es. Se planteó que eso estaba equivocado, y Giovanni Schiaparelli dijo que eran canales, alguien entendió que eran canales hechos por seres
inteligentes, y Percival Lowell, con un gran telescopio, coincidió en eso, principios del siglo XX. La ciencia se dio cuenta que estábamos equivocados, trabajó nuevamente, y cuando logramos llegar al planeta con los equipos sofisticados que llegamos, nos dimos cuenta que no era cierto. Pero hasta 1958 se hablaba que el planeta Marte tenía bosques. ¿Y qué nos da la astronomía? Responde la eterna pregunta: hay que entender el universo. Y coincido, somos polvo de estrellas. Cada átomo del cuerpo de cualquiera de nosotros en algún momento estaba en el centro de alguna estrella. Es entrada a la ciencia para los niños. Qué hermoso es. Es lo primero que ellos pueden encontrar para llegar a la ciencia. Nos da comunicaciones, nos da astronáutica, nos habla de los peligros del universo. ¿Sí? Los asteroides como un ejemplo, o los rayos gamma, y nos permite la búsqueda de lo desconocido. ¿Por qué hacemos astronomía aficionados como yo? Simplemente por observar el cielo. Nos gusta, es una impresionante sensación cuando uno por primera vez ve Saturno. Abrimos la puerta a la ciencia, sobre todo a nuestros niños. Hacemos conferencias, encuentros, jugamos con la astronomía cultural, con la arqueoastronomía, que no requiere más allá que un conocimiento básico y la historia, y realmente lo hacemos por el simple gusto de hacerlo. ¿Qué buscamos? Todo, todo y nada. Aguantar frío a veces en las noches. Un poquito la historia de la astronomía y la astrología, ya la planteé. Fueron hermanas, por eso la presentación del nombre. Caldeos, grecoegipcios y romanos hicieron trabajos de astrología. Y es la astrología que, como yo la interpreto, seguramente equivocado, pero no la logro cambiar en mi pensamiento, nos ha llegado hasta el momento actual. Son los mismos conceptos. El Islam la lleva. En la época medieval de Europa es fundamentalmente médica la astrología. Ahí al lado hay un dibujito del hombre zodíaco, con el cual le permitía a los médicos de la Edad Media trabajar en función de astrología y la medicina, sin discusión. Y Copérnico, se discute si Galileo, Kepler, Newton vendían horóscopos para vivir. Y son los grandes astrónomos nuestros, ¿no? Ninguno. Nadie dudaría de la importancia que en la astronomía y en la historia de la astronomía tienen estos 4 personajes. Hasta Newton, ya en época mucho más avanzada, vendía horóscopos. Y ahí es el estallido del método científico y la separación, así la llamo yo, puede que el término sea inapropiado o no, de las 2 hermanas. Y están después en mi opinión, en la historia de la astrología se pierde en el tiempo allí, hasta que en el siglo XX comienzan a aparecer conceptos respetuosamente llamados de la nueva era, donde hay un despertar en Estados Unidos del concepto astrológico. Y hasta un presidente, Ronald Reagan, y su esposa Nancy, buscaban a los astrólogos para la orientación de todos sus temas de política. Apreciaciones respetuosísimas. Sol, luna, planetas y estrellas. Se señala, no sé si es la misma concepción que Álvaro tiene, pero es lo que uno encuentra en todos los textos de astrología, por lo menos hasta el momento. Lo que él planteó hoy me pareció novedosísimo, muy interesante, muy novedoso para mí, pero lo que yo veo es otra cosa en los astrólogos que yo me encuentro en las calles de las ciudades, efectos sobre el destino humano. Entonces el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, por ese concepto de integración de cada uno con las cosas, tienen efectos sobre el ser humano. Entonces, Marte, ¿qué es? Es un planeta que es rojo, que lo identificaron los caldeos y después griegos y romanos con el dios de la guerra, el dios Marte, Ares, porque era rojo. Resulta que era rojo porque es hierro oxidado. Entonces, bajo el concepto de que porque Marte es un dios de hierro oxidado, uno podría interpretar, desafortunadamente con gran precariedad desde mi punto de vista para mí, que Marte entonces, al ser de hierro y tener incidencia sobre el destino de los seres humanos, de todos, chinos, romanos, emberas, lo que sean, entonces un grupo de pedazos de tornillos oxidados de hierro, fueran de hierro, tendría el mismo efecto. Está más cerca de mí ese grupo de tornillos oxidados de hierro que Marte, no sé, ese es un tema. Y lo mismo con Mercurio, y lo mismo con Venus, es un gran infierno Venus. ¿Cómo es ese efecto? ¿Tiene más efecto Marte, que es de hierro oxidado, que un grupo de elementos en la Tierra que están mucho más cercanos a mí? Las constelaciones, sí, se señaló que ya no son las constelaciones el elemento de la astronomía.
no es lo que yo encuentro en los textos que leo hoy en la mañana, intentando recuperarme y tener la mejor aproximación al tema. Los textos que yo encuentro, los videos que yo veo, la información que yo encuentro y los horóscopos, todos me hablan de que las constelaciones son fundamentales en este tema. Entonces, vuelvo a reiterar, una montaña o un objeto en la Tierra hecho del mismo material que está hecho uno de los planetas tan importantes en el futuro del ser humano, pues debería tener un efecto sustancial sobre mí. El método científico, sí, creo que ahí no tenemos que superar lo que ya dijo Álvaro, ese es un proceso de hipótesis, se ensaya, se prueba ante pares y se reinicia el ciclo si no estuvo bien, o se completa la definición histórica. Y ahí vienen las preguntas, en el chat alcancé a ver al principio preguntas de estas. Dos gemelos separados al nacer, mismo instante, todos los elementos que se señalaron aquí previamente serían los mismos, la misma hora, el mismo Leo 3 sitio, minutos. ya con todo gusto. Me tomaré un poquito más. ¿Tendrán el mismo futuro? Creo que la historia ha mostrado que no es cierto. Y dos niños nacidos al mismo tiempo, en el mismo hospital, misma geografía, diferente familia, alimentación diferente, educación diferente, todo diferente, ¿tendrán el mismo futuro? Los elementos iniciales son los mismos. Si el momento del nacimiento es el elemento fundamental que genera todo lo que tomé algunas de las ideas acá que señalaban al principio de la posición astronómica al nacer y que se resuelve con fórmulas, que ahora ya no es cálculo a mano, sino con computador. Tengo esa duda. Estadísticamente está demostrado. ¿Dónde está demostrado? Cada uno tiene su visión. El tema de la astrología no es un tema que la academia acepte. Las autoridades educativas, al menos de algunos países, no lo acogen como tal. Puede que haya universidades astronómicas, no lo sé. Colombia no hay. Y personajes como Walter Mercado, que se conmemoraba en estos días, creo que hoy además, o ayer, algún aniversario de su vida o de su muerte, son personajes que marcan en algunos de nosotros, en mí, lo que es la astronomía, la astrología, discúlpeme. Un señor, un liberace de la cultura empresarial, un éxito absoluto empresarial, un taumaturgo completo, rodeado de miles de personas. Eso es para mí la astrología. Decenas de astrólogos de todo pelambre, ya Álvaro lo decía, comerciantes del negocio. Venden cosas, venden cursos, venden elementos. Los volantes en la calle, pues cuando uno podía salir al centro de la ciudad, en decenas de papelitos anunciándole venga donde mí y yo con la astrología lo salvaré de su mujer mala. Avisos en las redes sociales, puedo mostrar, pero no importa la cantidad de, por andar buscando en esto, la cantidad de cosas que me han llegado anunciándome el futuro a través de los asuntos de la astrología. Canales de televisión, hasta en Colombia los hemos tenido. Aquí alguien me dice que es el peor ejemplo Walter Mercado. Bueno, es creencia, es fe. ¿Qué es el criterio sobre la astrología? El universo girando alrededor de la Tierra dejó de estar desde 1600, digamos. Pero entonces ahora tenemos es un universo, aunque sea el sistema solar nada más, girando alrededor de cada humano. ¿No será un exceso de orgullo humano? El universo preocupado por mí, el momento en que nazco. Y ahí caigo en un terreno, de pronto, mi información cultural inicial, ya la mencioné, en la gran discusión calvinista de la predestinación y el libre albedrío. Entonces, estamos predestinados según eso. Si todo el que nazca en tal sitio, a tal hora, en tal momento, con el sol en no sé dónde y la luna en tal otra parte y Mercurio en tal, va a estar predestinado a ser algo. ¿O el libre albedrío tiene que ver con esto? Eso no lo sé, me queda una gran confusión. Y aquí quiero concluir, ya me queda un minuto. Son dos frases para mí muy importantes. La hago con gran gusto. Esta es la frase de Fox Mulder, el agente del FBI en X-Files. Yo quiero creer. No sé pronunciar inglés, entonces lo dejo ahí sin pronunciarlo. Yo quiero creer. Me gustaría mucho poder creer. Soy totalmente respetuoso de lo que se ha planteado, particularmente la forma en que Álvaro ha planteado el tema, me parece respetuosísima. No entro a debatirla, la idea para mí no era debatir, era presentar de manera muy rápida lo que es mi visión del tema, como hermanas, hasta que se separan. Y finalmente la otra que sí la hago mía, no quiero creer, quiero saber. Esa es nuevamente Carl Sagan, científico y docente, que es el elemento fundamental. Y concluyo con
nuevamente la visión desde Saturno, ya esta es mucho más cercana a nosotros, julio del 2013, la nave espacial Cassini tomó nuevamente una fotografía de nuestra Tierra, ese pequeño punto azul allá, en el cual aparentemente Saturno tiene mucho que ver y le está influyendo, y repito, igual que seguramente elementos en la Tierra, igualmente, según esa concepción cosmológica, deberían afectarme. Muchas gracias, hasta ahí. Bueno, gracias, Leo. Ahí vemos a Saturno. Bueno, Álvaro y Leo, llega el momento en que vamos a estar, ¿cómo? ¿Cuántos minutos dispongo? Perdón, no escuché. ¿Cuántos minutos? Llega el momento en que cada uno de ustedes se va a hacer una pregunta. Leo planteó bastantes preguntas para que Álvaro nos responda, y Álvaro para que le responda a Leonardo si tiene alguna pregunta que hacer, y si las personas que están escuchando en este momento la conferencia y quieren hacer alguna pregunta, ponerlo por el chat y nosotros lo vamos a ir leyendo para que Álvaro o Leonardo las conteste. ¿Listo? Yo me quiero tomar unos minutos, Ana María, quiero tomarme unos minutos, unos 10 minuticos, ¿sí puedo? Sí. Bueno, listo. Perdón, yo tengo 7:30, repito, 7:30 tengo que salir por una conferencia académica que tengo que cumplir, pero perfecto, entre los 10 minutos que quedan, perfecto. Bueno, listo, gracias, Leonardo. Bueno, entonces, listo. Quiero hacer, a ver, yo inicié diciendo, tengo esta pequeña relación de información, la tengo que comprimir de 2 horas a 30 minutos. Me vieron muy agitado y muy atropellado. Qué rico haber dispuesto de 2 horas con unos videos y unas cosas, pero 30 minutos es imposible. Con una visión y un enfoque absolutamente diferente. No cuestiono a ningún astrónomo porque piensen como Leonardo y como Leonardo piensa, y su planteamiento es válido, absolutamente válido, porque la astrología ha adolecido de un sustento científico. La física lo está dando y los astrólogos mismos no saben. Y por supuesto aparecen los Walter Mercado y una cantidad de idiotas que hablan y dicen cosas, y esa es la información que se transmite en la astrología. El astrónomo tiene toda la razón de pensar. Lo que le estoy tratando hoy, y eso fue también el mi inicio, de que esto tiene un método científico y que es informativo, le estoy informando. Es como si en la época de Galileo pudieran reunir a todos estos personajes de la religión y les dijera, vea, yo les quiero informar, usted tiene unos prejuicios de la astrología o de la astronomía o de la ciencia o de la física. Ustedes no saben porque están chocando con sus creencias. Les quiero informar. Y yo estoy de acuerdo con Carl Sagan. No es un problema de creer, es de saber. Yo soy el primero que no creo en nada. Todo es un conocimiento constatado, demostrado, cuantificado y medido. Y lo he podido hacer con la astrología. Si me dieran 2 horas o 3 horas o varias sesiones, voy metódicamente y les voy demostrando que la astrología hoy, y desde hace ratico, pero no, los astrólogos no la conocen. Los astrólogos siguen hablando obviamente, de las constelaciones, y siguen hablando y haciendo su producto comercial, que son los horóscopos, etcétera, etcétera. Pero quiero precisar algunas cosas. El problema del ser humano es que se siente separado de su entorno. ¿Dónde se separaron la astrología y la astronomía? Se puede decir que con Kepler, pero realmente hasta Kepler él entendió que el ser humano estaba interrelacionado con su medio ambiente. Esa es la raíz de todo. Mientras que el antiguo se sintió relacionado con su medio ambiente, y el medio ambiente no es aquí el parque, ni el aire, es el sistema solar. El sistema solar es nuestro hogar y ese es nuestro ambiente, y cuando el ser humano se separó
de creer que estaba interrelacionado con ellos, inmediatamente cogió por otro lado. Aquí yo leo lo que hizo un físico. Dice, la visión tradicional de la física clásica es un enfoque mecanicista del mundo que tiene sus raíces en la filosofía de los atomistas griegos, quienes veían la materia como constituida por varios elementos básicos de construcción, o sea, los átomos, que son puramente pasivos y se hallan intrínsecamente muertos. Se pensaba que a los átomos los movía alguna fuerza externa a la que con frecuencia se atribuía un origen espiritual, con lo cual se le suponía fundamentalmente diferente a la materia. Esta imagen llegó a ser parte esencial del modo de pensar de Occidente y dio origen al dualismo entre espíritu y materia, entre mente y cuerpo, que es característico del pensamiento occidental. Este dualismo fue formulado en su forma más tajante en la filosofía de Descartes, quien basó su visión en la naturaleza en una división fundamental entre dos ámbitos separados e independientes, la mente y la materia. La división cartesiana permitió que los hombres de ciencia trataran la materia como algo muerto y totalmente separado de ellos, y vieron el mundo material como una multitud de objetos diferentes reunidos en un enorme mecanismo. Tal visión mecanicista del mundo fue la que sirvió a Newton como base de la construcción de su mecánica, y de ella hizo el fundamento de la física clásica. Entonces, nosotros con nuestra mente medidora y categorizante en Occidente, seguimos pensando que estamos separados. Todo lo que yo he tratado de decir es que eso es un error. Por eso la astrología es válida, porque usted no está separado, es su sensación, su percepción, su ego propio del ser humano se siente separado, distinto a los demás. Pero a medida que usted se mete en el mundo de lo más pequeño, en el mundo de lo que encuentra las relaciones, la que dejaron de ver los científicos de ahí en adelante. Y hoy los científicos siguen siendo ajenos a esa realidad. El astrólogo nunca se preocupó por preguntarse, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué funciona? Yo me lo pregunté y lo encontré la respuesta en la misma física. Si no lo saben, por eso te digo, este espacio es informativo, les estoy informando a ustedes ese tipo de cosas. Ahora voy a tratar de mostrarles los mismos físicos, inclusive un astrónomo. Quiero saber si ustedes me pueden ver si estamos viendo esto. Aquí hay un astrónomo famoso inglés. Quiero saber si está viéndose esto. Dice, el astrónomo Fred Hoyle, él murió en el 2002, entiendo, inglés. Dice, los actuales progresos en cosmología están llegando a sugerir de modo muy insistente que las condiciones cotidianas no podrían existir sino por las partes distantes del universo, que todas nuestras ideas de espacio y geometría serían totalmente invalidadas si las partes distantes del universo desaparecieran. Nuestra experiencia diaria, incluso hasta en los detalles más mínimos, parece estar tan estrechamente integrada con los rasgos a gran escala del universo que es punto menos que imposible contemplar a los dos como separados. Todos conocen la divulgación científica del físico Sheldon Glasgow. Tengo libros, fue un personaje. Dice, así la física moderna nos muestra una vez más, y esta vez a nivel macroscópico, que los objetos materiales no son entidades diferentes, sino que están inseparablemente ligadas a su medio ambiente, que sus propiedades solo pueden entenderse en función de su interacción con el resto del mundo. Según el principio de Mach, que fue muy importante en el proceso histórico de la física, esta interacción se extiende al universo en general y a las distantes estrellas y galaxias. La unidad básica del cosmos se manifiesta, por consiguiente, no solo en el mundo de lo muy pequeño, sino también en el mundo de lo muy enorme. Un hecho que es cada vez más reconocido en la astrofísica y la cosmología moderna. Eso lo están diciendo físicos. Cuando yo leo los libros, me encuentro con estas cosas, pues quedo maravillado. Tengo más cosas. Aquí dice, como contraste el concepto mecánico occidental, el físico Gifford Capra. El concepto del físico subatómico es que todas las cosas y sucesos percibidos por los sentidos están interrelacionados, conectados, y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de la misma realidad definitiva.
nuestra tendencia a dividir el mundo percibido. Perdón, tenemos que concluir porque estás tomando ya 10 minutos, no es por nada, sino que me tengo que retirar y eran Bueno, 5 minutos cada uno. voy a 2 minutos. Después se quedan porque es que yo me tengo que ir. Era 7:30 al final. Perdón. Me tomo 2 minutos para cerrar. Desafortunadamente, una información que Leonardo tiene que dictar una clase ahora, pero Álvaro, tú puedes seguir después de la despedida de Leonardo. Bueno, seguimos, porque sé que hay muchas personas preguntándote muchas cosas. Bueno, Leonardo habla digamos, de los mayas, de los hindúes, etcétera, etcétera. Todos esos procesos siempre se vieron interrelacionados con su cielo, con su cielo. Todos tienen ese sello. Occidente se separó de esa realidad. Occidente simplemente miramos las cosas distintos y los físicos han creído que están separados de todo el resto. Pero hasta los mismos físicos, sin ser filósofos, han entendido que estamos interrelacionados. Nosotros estamos interrelacionados. Eso es lo que existe en una interconexión, interrelación cuántica. Y eso es lo que, cuando habla de Marte, la roca, todo eso yo se lo puedo explicar porque es muy sencillo, muy evidente. Siempre el enfoque es un material. Desafortunadamente Carl Sagan estaba desinformado. Dijo unas cosas. Vea, yo soy un fan de Carl Sagan. Él me formó como una persona inquieta. Estoy hablando del año 80 y pico. Fue algo impresionante. Pero en su capítulo 3, que habla de la astrología, no tiene ni idea de lo que está diciendo Carl Sagan. Él mismo sabía qué es la física en ese momento cuántica, cuál era el alcance de la física relativista. Pero no, como se sienten independientes del universo, yo estoy acá, el universo está allá, yo lo observo como algo separado, pues es imposible unir esas cosas, porque su mente no lo permite. Pero, yo lo que sí quisiera en un espacio, demostrarle a todos los astrónomos, y remato con esto, ojo, la astrología debe pasar por el laboratorio. Entonces, yo propongo, y con esto remato, la experimentación, el laboratorio. ¿Y el laboratorio qué es? Que ustedes los astrónomos, los que no crean en la astrología, que quieran saber de la astrología, hoy hay una información y la demostración del método científico se la puedo hacer. Me consiguen una familia, un papá, una mamá, un par de hijos que yo nunca haya visto y yo no conozca. Me dan la información como cifra matemática identificada con una longitud, una latitud y una hora de nacimiento astronómica. Y yo entro a su mundo sin antes haberlos visto y puedo hablar de ellos. Esa es la demostración de la astrología. Estamos interrelacionados con nuestro medio ambiente y nuestro medio ambiente es el sistema solar. Y todas las otras observaciones pueden ser perfectamente analizadas, lo de los gemelos, lo de, bueno, yo no sé, todo lo que dijo, que es válido desde un astrónomo plantear esas cosas. Para Leonardo es obvio, es lógico, pero todo tiene una respuesta. Pero hay que saber quién tiene la respuesta. Si yo voy a donde un médico, no puedo ir a donde un médico tegua, tengo que ir a un especialista, alguien que sepa, o si no, encuentro una desinformación y un problema de la respuesta que me está dando el que no es. Entonces, tienen que ubicarse quién es. El que sí es, no lo van a encontrar en un proceso de mercadeo, no lo van a encontrar en un proceso de allá afuera, estar sacando pecho por la astrología y cautivando a incautos. Ese no es. Álvaro, perdón en este momento interrumpir. Leonardo, dejémosle unos minutos a Leonardo y después sigues tú, porque Leonardo tiene que despedirse. Y dejarnos pues despedirse también de ti. Y después seguimos porque sé que hay mucha gente todavía conectada, muy interesada en lo que tú estás diciendo. Y sí, definitivamente vamos a tener que hacer una sesión de esa demostración. Leo. Sí, muchas gracias. No, yo no entro a discutir, pues sacar libros y mostrarlos y leer, pues igual tengo todo tipo de libros que me rodean para mostrar un conocimiento sobre temas. Señalar con expresiones matemáticas, como alguien lo está preguntando. Por eso hago esta afirmación, no por lo que ha dicho Álvaro, que respeto muchísimo su posición. Que si creo en las matemáticas que usó Álvaro como demostración, pues desafortunadamente no las escuché
esa demostración matemática, todo lo que yo encuentro en la documentación, obviamente puede ser sesgada, son análisis seguramente de escépticos como yo, pero respetuosísimo en mi caso, alrededor del tema de las encuestas, desarrollos y análisis sobre los temas de la astrología. El problema básico, y tú lo planteaste, Álvaro, es la forma en que muchos otros, no tú, respetuosísimo soy yo de tu planteamiento, no lo comparto, no lo entiendo, creo que se utilizan unos argumentos matemáticos que no los veo como cuadran. Qué interesante poderlos ver como en un escrito para poder compartir, porque repito, alguien me lo pregunta a mí, que yo qué opino de tus análisis matemáticos y no los he visto. Sería interesante en otra ocasión, en otro momento, ya en otra encarnación, poderlos visualizar. Este es un tema además controversial y es un tema muy lindo. Yo siempre lo he dicho en otras organizaciones y aún en esta de astronautas. Cada que hablamos de astronomía, vienen 30, 40 personas y nos acompañan. Y cuando llegamos a hablar de astrología, aparte que muchos se ponen muy bravos porque lo hagamos, y por eso lo estamos haciendo en esta vez, pero con todo el ánimo respetuoso, llegan 150 o 200. En alguna ocasión nos pasó en Uniandinos, que hicimos un debate, yo estaba allí sentado, muy parecido a este, diría que menos afectuoso, porque ha habido afecto absoluto entre Álvaro y yo, y así lo entiendo y lo siento, y se llenó el escenario de Uniandinos, donde quedaba la piscina, que no sé, habían 200 o 300 y varios afuera tratando de entrar. El tema de la astrología llama muchísimo la atención, eso sí, no hay discusión alguna. El tema es cómo la manipulan muchos, cómo juegan con unas verdades, no tú, Álvaro, estoy repitiendo, estoy hablando de los, entre comillas, Walter Mercados u otros personajes que pueden estar, y lo que yo veo en las redes sociales y en la calle, todo tipo de gente anunciándose como astrólogos, y el problema es que la gente les cree, y pueden llevar a cualquier tipo de situación seguramente perfecta, y por eso entonces planteo, bueno, creo que con esto concluyo, pero sí me gustaría si hay alguna pregunta, Ana María, del público que yo pueda contestar. Sé que la mayoría deben ser hacia Álvaro por la atracción normal que esto ejerce. Repito, no creo en el tema, soy respetuoso del tema, no creo en la encarnación, en la reencarnación, pero pues 1.200 millones de personas creen en la reencarnación, de manera que yo no puedo decir que estén equivocados ellos y yo tenga la verdad. No sé si hay alguna pregunta, hay una que dice que me ponga a hacer Bueno, yoga. digamos que más que preguntas, ahora Vivi, para que me ayude con las preguntas que no las encuentro tan fácil. Lo que sí la gente quiere es un mano a mano, segunda parte. No sé si ustedes... No, perdón, Ana María, creo que es Señor. correcta tu apreciación. Esto no era un mano a mano, ni era mi Sí, interpretación. Si se quiere entender el nombre de la conferencia, yo lo propuse, Hermanas en el Cielo. Si bien con interrogantes, pero no es un tema que dé lugar a un debate. Otra cosa es que podamos hacerlo previa la demostración matemática, que alguien me está enrostrando aquí en el chat, que por qué no creo en las demostraciones matemáticas que se hicieron a lo largo de la conferencia, es que no las he escuchado, seguramente por lo corto del tiempo. Interesante mirarlo, pero más que un mano a mano, seguramente habría personalidades astronómicas mucho más adecuadas que yo para este que tú llamas mano a mano. Este de hoy era un afectuosísimo y fraternal intercambio de ideas entre, como Álvaro mismo lo dijo en algún momento, entre dos ingenieros que ni más faltaba se están disputando sobre un tema, sino hablando de la manera más interesante sobre este tema. A mí me encantó la charla de Álvaro, me encantó. Que no crea es otra cosa, pero a mí me encanta cuando habla el Papa y realmente pues lo tengo muy a un lado en mi conocimiento. Por ahí mis ideas. Ya avisé que me demoraba 5 minutos a mis pobres estudiantes. Si hay preguntas... Bueno, Vivi, ¿me ayudas ahí? Si ¿hay alguna pregunta para Leonardo antes de las preguntas de Álvaro? Pues Ana María, las que yo he visto son más preguntas enfocadas al señor Álvaro Malaver. Eso es evidente. Bueno, yo me despido por acá y quedo pendiente, no del mano a mano mío con Álvaro, sino del mano a mano de otro, de uno que sea verdaderamente enérgico. Yo soy muy prudente y
Seguramente como soy Libra, me estoy imaginando, como soy Libra, pues seguramente tengo un temperamento bastante tranquilo. No sé si eso tiene que Sí, ver. busca El el otro, equilibrio, busca el otro día siempre el alguien me dijo, equilibrio y que todo esté funcionando el otro bien. día alguien me dijo que el personaje animal que yo tengo es el colibrí, que porque soy Libra, de manera que pues interesante que los colibríes me gustan mucho por forma de volar, pero por ahí es todo. No sé si el ser colibrí me Ah, hace ser bueno. distinto a los demás. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Si acaso trato de seguir escuchando y si llega a haber Álvaro, ¿tienes algo que decirle a Leonardo de despedida? No, es que pues, Leonardo es un caballero y como él mismo dijo, es un Libra y desde el punto de vista astrológico, el signo Libra no es para entrar en esas confrontaciones, huye de esas confrontaciones donde se pueden volver violentas, verbales, etcétera, porque él va a buscar siempre un equilibrio estético en la palabra, estético en su armonía de su vida. Además tiene la luna en Géminis y la luna en Géminis es amiguero, el personaje es muy amigo. Como Libra, el conocimiento, la información le interesa. Lo que pasa es que no se cree por lo mismo. Estamos igual que cuando en el Renacimiento venía una nueva idea y no se querían salir estoicamente de lo que pensaban porque se le mueve el piso. Eso no es una mente científica. Una mente científica está abierta. Te da la posibilidad y uno desecha. Entonces, si este planteamiento quieren buscar una fórmula matemática, pues la matemática existe, porque son las mismas matemáticas de la física. Cuando usted entra a la matemática de la física cuántica, es esa misma, es que la física cuántica lo está demostrando. Lo que pasa es que tengo mucha información para mostrar cómo la física cuántica lo está reafirmando. Pero Leonardo es todo un caballero, todo un personaje amable, siempre será así, no es hoy. Toda la vida, desde que nació hasta hoy y hasta que muera, será un caballero completo, amigable, amistoso. Eso es él. Y si cuando nació yo podía perfectamente identificar, estamos hablando de una pequeña parte de ese Leonardo. Desde que nació hasta que murió, esa es la astrología, esa es la verificación, el muestre a ver, esa es el laboratorio. Leonardo es así, tiene el Mercurio en Escorpio, va a usar un lenguaje no solamente apropiado, sino magnético, cautivador. El personaje fue coqueto, fue bien sencillo y sensible ahora hedonista, 100% de disfrutar los sentidos a través de todos los placeres y todas las cosas, el olor, las formas, el sentido estético de colores, formas, todo eso es parte de él. Parte de eso es su naturaleza. Eso nace uno así hasta que muere. Me preguntarán por qué. Yo les puedo explicar por qué eso ocurre así. No podemos conseguir un personaje gritón, violento. Cuando se le salta, y verbalmente sí puede meter el aguijón y decir cosas muy fuertes cuando realmente se le salieron los chiros. Pero normalmente no lo vamos a encontrar así. Va a ser un personaje caballero, amistoso, amable y con ganas de aprender de todo, con ganas se siente incómodo decir, porque mi presentación es racional, es que yo soy racional, yo decía lo mismo que la reencarnación, hasta que me muestren un personaje que haya vuelto y que me demuestre cómo fue que su vida anterior, ese día sí le creo, el resto yo no le creo, yo no creo. ¿Por qué creo en la astrología? Porque la pasé por el laboratorio y al pasarla por el laboratorio me di cuenta que sí funciona. Y cuando sí funciona, me empecé a preguntar, ¿por qué funciona? Es que yo soy el que le estoy transmitiendo a ustedes. Yo le estoy diciendo por qué sí funciona. Los astrólogos saben, los astrólogos serios, saben que sí les funciona. Como un físico sabe que le funciona algo. Y así se encontró un Thompson cuando disparaba rayos gamma sobre una laminilla de oro y se encontró con una cosa loca. Y así cada uno va diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí está la ciencia. Y la astrología tiene su base y tiene su explicación. Los chinos tendrán las de ellas. O sea, todos convergen a buscar la interrelación entre el ser humano y el cielo. Y eso es la astrología. Tenemos un método, una forma desarrollada de astrología que ha dado un salto cuántico impresionante para poder hacer lo que hacemos. Y, amigo Leonardo, muchas gracias. Afortunadamente,
me presentaron, yo no lo pedí, a un personaje que no va a confrontar. Ese no es su diseño, no es su diseño. Yo lo entendí, yo lo que quise, no quiero confrontar con Leonardo, no tengo necesidad de eso, quiero es informar, estoy tratando de informar. Usted que no cree, le quiero informar, le quiero que abra los ojos. Si hay cosas que tiene que aprender, puede aprender, no se cierre. Esa es una mente científica. Eso es lo que yo quiero, con esta vehemencia que lo estoy diciendo, trato de expresar eso. No estoy peleando, no estoy violento, no estoy confrontando, menos con Leonardo, que es todo un caballero. Lo digo, yo lo he escuchado 2 veces, brevemente, y 2 chats, nada más, nada más. Inmediatamente me di cuenta de su alcance de Libra. Él es Libra, y así cada uno tiene un diseño. Yo se lo puedo describir y ver por qué puedo esperar de él y qué no puedo esperar de él. Eso está así de simple y eso es la astrología y ese es el laboratorio. Leonardo, muchas gracias. No, buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por tus palabras y tu amabilidad, pero más por tu amabilidad actual, por toda tu presentación muy profesional y muy respetuosa. Así controvertamos y en otro momento seguramente acompañaré a quien Ana María escoja como contrincante, que ella quería un contrincante y yo no lo soy. Soy un amigo absoluto de la vida. Muchas gracias y feliz noche a todos los demás. Muchas gracias, Álvaro. A ti, chao. Gracias, Leonardo. Gracias, Leo, que te vaya bien en tu clase. Y sí, efectivamente, Leonardo desde el principio me dijo, yo no voy a confrontar, yo no soy persona que confronte, yo soy libre. No, ahí estoy tomando del pelo. Leonardo es una persona que hizo una exposición, no va a confrontar, pero de pronto, si hay mucho interés de parte de los asistentes, de pronto podemos conseguir, Álvaro, una persona que confronte más, para que tú te alborotes más y trates de demostrar mejor con clientes y con familias sin conocer y todo lo que has expuesto. También a ti, muchísimas gracias, Álvaro. No sé si las personas quieran preguntarle, hacerle preguntas a Álvaro, que Álvaro si tiene tiempo para quedarse otro rato más. Sí, Ana María, si quieres te leo alguna de las preguntas. Una es, ¿por qué personas del mismo signo zodiacal son tan diferentes? ¿Existen rasgos generales que aplican al mismo signo zodiacal? Bueno, la respuesta, ¿puedo responder ya? Es muy sencilla. Sí, claro, sí, señor. El signo zodiacal no es la totalidad de la persona. Error, error, error. El signo zodiacal da una pequeña información. Estaba hablando unas características del Libra. Eso es válido para todos los Libras, pero Leonardo tiene la luna en Géminis, tiene el Mercurio en Escorpio y empieza a tener un diseño individual distinto a otro Libra que tiene otra luna en otro signo, que tiene un Mercurio en otro signo, un Venus en otro signo, un Marte en otro signo, y se va dando una individualidad diferente. Visto desde afuera, se cree que los Libras son todos iguales. Pero qué error, qué idiotez. Simplemente es que puede uno hablar de algo básico, y el Libra tiende a manejar las cosas diplomáticamente. Todos los Libras. Si vemos un Libra violento, ha sido violentado desde pequeño, ha sido violentado y es una forma de sobrevivir, de reaccionar sobreviviendo, porque de pronto tiene la luna en Aries, porque de pronto tiene otros planetas que le dan un poquito de fortaleza para poder cubrir el miedo que subyace del Libra. Es un miedo. No le puedo decir yo a Leonardo que es miedoso. Eso es muy complicado entenderlo, pero esa es su característica. Y todos los Libras son miedosos. Por eso no buscan un equilibrio, no pueden estar en un extremo. Al estar en un extremo han tomado radicalmente una posición y eso es incómodo para Libra. Entonces, todos los Libras tienen unas características comunes, pero todos los Libras pueden ser muy distintos porque los otros planetas lo van identificando como una individualidad distinta, ya que los demás planetas tienen esos planetas en otros signos. ¿Ha quedado claro? Muchas gracias, Álvaro. Otra pregunta que nos hacen es sobre el planeta Urano. Espérame, por acá la vi. Sí, dice Urano, como planeta que rige Acuario, ¿qué significa? Urano que rige Acuario, ¿qué significa? Urano manéjelo con un concepto pequeño, sencillo, no se enrede. Le empieza a leer libros y termina, simplemente es nuestra emoción, nuestra
forma de relacionarnos frente a la modernidad, a la tecnología. ¿Con qué características? Entonces, si está en Aries, el Urano da una característica frente a la tecnología, a la modernidad. Si está en Tauro, da otra. Si está en Géminis, da otra. Si está en Cáncer, da otra, dependiendo. Pero el planeta Urano simplemente, véalo, la innovación, la tecnología, lo nuevo. Un día fue la rueda, otro día fue un tren, otro día fue un aeroplano, etcétera. Hoy los computadores, internet, etcétera, etcétera. Y cada uno le va dando se va relacionando con esa tecnología de una manera distinta, dependiendo en el signo en que esté. Urano, manéjelo como lo moderno, la tecnología y simplemente lo novedoso, lo que va cambiando, la novedad. Eso es Urano, manéjelo con ese pequeño concepto, suficiente, nada más. En los sucesos ya es distinto, en los sucesos depende en sus sucesos la casa que esté y a cuál está participando, de cuál rige. Entonces, en ese momento, ya los sucesos dan una información distinta. Aquí estamos hablando de Urano como emoción, cómo me relaciono emocionalmente frente a los cambios, a la novedad, a la tecnología, etcétera, etcétera, en ese sentido. Digamos. Gracias. Otra pregunta es, ¿por qué personas nacidas en el mismo lugar, en una misma fecha, una misma hora, son diferentes? Bueno, la misma física lo responde. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo sitio a la misma hora, simplemente así. En el mismo hospital, pero están separados. Por eso la coordenada exacta es tan importante. Pero hay otra situación más importante. Por ejemplo, los gemelos nacen con 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos de diferencia. Esos 5 minutos generan sucesos diferentes. Así se parezcan. Así los gemelos sean físicamente muy parecidos, tengan vidas relativamente iguales. Yo tengo videos donde han hecho esa experiencia donde los dos gemelos llegan después de 20 años vestidos igual, con la misma chaqueta, las mismas cosas, con una pinta equivalente cuando no se han visto, etcétera, etcétera. Pero la diferencia de los 5 minutos de los sucesos cambia todo. El uno se casa, el otro no se casa, el uno se muere primero y el otro no, etcétera, etcétera. Pero habrá muchos sucesos que son bastante comunes, pero bastante comunes y muy propios para ellos. Pero siempre tratan de cuestionar la astrología con una situación que, ¿quién tiene gemelos? Pues sí, hay gemelos, pero eso no es el ejemplo. Siempre lo ponen a la astrología a que responda por los berracos gemelos como si eso fuera la cotidianidad de todos los seres humanos. Yo no sé cuántos gemelos hay, pero eso es lo mínimo. Pero yo le puedo explicar con dos gemelos la diferencia de sus vidas. ¿Por qué la diferencia de sus vidas? Eso es así. Pero la pregunta no era de gemelos, ¿era de qué? Era de Que nacen del mismo, pues ya le dije. en el Entonces, mismo lugar, a la, sí, pero la misma fecha y la misma hora, y son tan diferentes. no pueden ocupar el mismo espacio, punto. La coordenada es distinta. Esa es la razón. Y va a haber que van a haber cosas muy equivalentes, muy similares, pero sucesos distintos. Parecido al ejemplo de los gemelos. Después podemos hablar más de eso. ¿Hay otra pregunta? No, señor, por el momento no hay más preguntas. Pero acuérdense, no hay dos cuerpos que ocupen el mismo sitio en el mismo tiempo. Punto. Eso lo dice la física. Es que la física lo explica todo. Es que el problema es ese, que ningún astrólogo se ha acercado a saber por qué ocurren las cosas como ocurren. Ese es el problema. Esta charla, más que para los astrónomos, porque con ellos es perdido, están absolutamente enceguecidos. No se les quiere quitar el piso. No, están apoyados en un paradigma, en un prejuicio y se quieren quedar así. Ese es el problema del astrónomo. Eso es inevitable. Yo les digo, hagamos un laboratorio. El laboratorio es esto, que me digan, lo propuse, que me muestren 4 personas en un espacio donde yo pueda describirlos, decir cuáles son sus emociones, al papá, a la mamá, a los hijos. Puedo perfectamente describirlos, entrar a su mundo, saber sus cosas, sus sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay nada de magia, ni de intuición, ni ninguna chimbada de esas vainas, porque eso no es necesario.
se necesita es aprender a hacer una traducción correcta. Hay unas leyes sencillas. Eso es lo que yo trato de enseñar, que dejen de manejar la astrología con saber de todo. Quieren saber de los mayas, quieren saber de los hindúes, quieren saber de no sé qué, quieren saber de todo. No. Si están aquí, pues aprendan esto. O si no, aprendan los mayas, pero dedíquense a los mayas, profundicen en los mayas, vuelvan a ser un especialista en los mayas. El objetivo es el mismo. Yo no sé del horóscopo maya. Yo no me pongo a hablar de eso. Tendría que haberme gastado 20 años para volverme un especialista y ser como hoy con esta astrología occidental, que yo soy un especialista y puedo perfectamente describir cosas, pero describir, traducir. No tengo intuición, no tengo ningún tipo de magia ni olfato para nada. Yo soy racional, absolutamente racional, ningún pálpito. Pero sé que el ser humano está interrelacionado con su medio ambiente. Su medio ambiente es, y entiéndame en este concepto, su medio ambiente es el sistema solar. Todo el tiempo los astrónomos están diciendo, ahí hay una masa distante, allá hay no sé qué. No, el problema no es la masa, es que la física lo explica, es que ellos se quedaron con la física clásica, por eso yo trato de leer unas cosas. Él dice que estoy leyendo, pues le muestro los libros, ahí están los libros, le doy la bibliografía. Los mismos físicos, véanlos por YouTube, todos los videos y empiezan a aclarar cosas impresionantes. Eso de la teletransportación, hay un video de Green Brian que es maravilloso, maravilloso, más allá del cosmos, de Brian Greene. Y ese es un video, un documental, donde está explicando el entrelazamiento entre las partículas, todo está relacionado. Y nadie lo aplica al ser humano, porque el ser humano se ve separado e independiente. La física lo está mostrando. Uno es un miope que no lo ve, un miope, pero ahí está demostrado, está demostrándose eso. Pero el físico se sigue viendo independiente de lo que observa. Allá están las leyes y allá está la física. Cada vez hay más físicos, de todas maneras, que dicen un momentico, pero esto es un cuento que estamos bien interrelacionados. Entonces, me preguntan que si yo he escrito algún libro. No, yo soy una hueva para escribir, para dedicarme a escribir. La astrología no se puede escribir. Tengo cosas y es lo que yo comparto con ustedes, cosas básicas de lo que son los cursos. Pero escribir un libro no es sencillo, ni he tenido tiempo. Yo trabajo, yo hago mi actividad de empresario y ahí me ocupa mi tiempo. Entonces trato de transmitirlo, pero sí puedo transmitirlo incondicionalmente a la gente. Necesito divulgar la astrología, este tipo de astrología. Todos esos payasos astrólogos tienen que desaparecer. La responsabilidad de que la astrología tenga esa imagen son los astrólogos. Los mismos astrólogos son. ¡Qué desgracia! ¡Qué absoluta desgracia que el astrólogo mismo es el que genera esa información! Pero eso no es la astrología. Esos son productos comerciales. Son gente que quiere de una u otra manera pues sobrevivir con algo y lo harán honestamente. Pero de ahí a que esa sea la fama, de ahí se origina la fama. Es muy triste entender eso. Aquí cogí a Leonardo y le dije 3 cosas claras. ¿Cómo? Yo no conozco a Leonardo, nunca lo he visto. 2 chats, ya, pero yo sé que es Libra y yo sé que tiene la luna en Géminis, yo puedo hablar de él. Cualquiera puede hablar de él, necesitamos es aprenderlos a traducir qué significa eso. Y así se entra. Su fecha exacta de nacimiento, si hay hora exacta. Ya, Asus, me está preguntando a mí, ¿cuál es mi hora? No, pues yo se la mando, mándeme, ¿cuál es el chat? Yo te la comparto. Yo soy Capricornio, del 1 de enero de 1951, 9:55 de la mañana, en la ciudad de Tunja. Yo soy boyaco. ¿Qué más quieren saber? Ahí está. A ver, entren y aprendan a traducir y sepan quién es. Leonardo mínimo debía saber con quién estaba. Pero él no, porque él es astrónomo. Yo sí quería saber con quién estaba y solamente miré la fecha de nacimiento y ya sé quién es. Eso es sencillo, eso es posible, eso es viable. La pregunta es ¿por qué puedo hacer eso? Cuando yo no tengo intuición y no tengo nada que ver con los pálpitos, entonces tiene que haber una base para que eso se pueda hacer, eso sea realizable. Yo le digo a Leonardo lo que le dije, pero él seguirá insistiendo de que no creo.
Eso no tiene sentido. Eso no, así no es un científico. Pues así murió ya Einstein. Einstein murió no creyendo en la mecánica cuántica y refutándola. Duró 20 años tratando de mostrar lo contrario. No pudo, se murió. Después se comprobó lo que él llamaba la acción fantasmal, que hoy se llama entrelazamiento, el entrelazamiento de la interacción cuántica entre una partícula y otra. Hoy eso es para los físicos una evidencia. Einstein, con toda su lumbrera, 20 años luchó en contra de eso. Murió solo porque se separó de todo el movimiento científico de los físicos en ese momento, que era la cuántica, y quedó aislado. Murió solo y aislado, el pobre berraco, por eso. Así son los astrónomos, quieren vivir ignorando. Abran los ojos, entérense de que hay otras cosas. Pero ya les dije, la astrología no es los horóscopos y no son las constelaciones. ¿Cómo diablos no saben? Cuando quieren yo les explico de dónde se origina cada signo. Lo seguimos llamando Aries, Tauro, Géminis, por la costumbre de llamarlos, pero estamos familiarizados. Pues no tiene que ver con la constelación de Aries, ni de Tauro, ni de Géminis, ni de Cáncer, ni de Leo. No, nada que ver, nuestro sistema solar. Y eso nos dan sectores de 30 grados por una sincronicidad que ahí está entre la Luna y la Tierra. Eso lo saben los astrónomos. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen, bueno, pues esto qué es? ¿No? Ven que simplemente una consecuencia es que la Luna gira alrededor de la Tierra y por eso no está sino una cara, por su sincronicidad. ¿A qué hora nació Álvaro? Otra vez están preguntando, qué curiosidad conmigo. 9:55 AM, 9:55 de la mañana en Tunja, Boyacá. Soy boyaco. 1 de enero del 51. Entonces, si ustedes quieren saber, yo tengo Sol en Capricornio, la Luna en Libra, Mercurio en Capricornio, Venus en Capricornio, soy un capricorniano pleno, Marte en Acuario, Júpiter en Piscis, soy buena gente, Saturno en Libra, Urano en Cáncer, etcétera. Ahí están mis planetas. Vean ahí el esquema y ya. Bueno, Vivian, ¿hay algo más? ¿Necesitan que les hable más? No, señor, no hay ninguna pregunta adicional. Ana María, no sé si tú quieres dar las palabras. Sí, sí, pues bueno, primero muchísimas gracias, Álvaro, por toda tu intervención, como siempre, que ya hemos tenido varias. Me parece que sí podemos programar el laboratorio. Me parece interesantísimo, lo podemos programar desde aquí de los Geonautas o desde el grupo de apoyo, porque ya eso es sobre el tablero, ya demostrando cosas de la astrología, que eso también es muy importante. Ya tenemos teoría de la astrología, pero hay que demostrarla. Entonces la demostración es buscando, como dices tú, personas que tú no tengas ni idea y hacerle como en un laboratorio, que yo creo que eso le encantaría mucho a las personas. Entonces, bueno, tenemos que conseguir nosotros también para otra oportunidad, otro astrónomo. Creo que hoy estuvo presente en la charla, estuvo presente José Roberto Vélez. ¿Te acuerdas que yo creo que con él ustedes tuvieron un mano a mano hace mucho tiempo? ¿Sí? Sí. En Unianquitos. Entonces, bueno, en fin, de todos modos, muchísimas gracias a todos los participantes, a estos espacios que están abiertos para todos, para la búsqueda del conocimiento, para estar abiertos a temas que de pronto, como decimos muchos científicos repelen y quieren quemar a los brujos, y que es imposible pues en el siglo XXI que existe astrología y que un astrónomo y un astrólogo puedan tener los dos conocimientos, que una persona pueda tener el conocimiento de la astrología y pueda tener el conocimiento de la astronomía. Pues muchas personas dicen que es imposible, que eso no se da, y resulta que sí es bastante posible.
Pero aquí lo más importante es lo que dices tú, todos tenemos que estar abiertos al conocimiento y entender que la astrología es un conocimiento, pero además de eso ancestral, que se basó en la observación durante miles de años, miles de años. Entonces eso no lo podemos negar, punto. Muchas gracias a todos por haber estado acá con nosotros y los esperamos el próximo martes con ya nos vamos a ir es como para el futuro y para otro lado, a ver cómo se siente la astrología desde Marte. Estoy viendo en Marte, que es otra apreciación. Entonces todos, pues bienvenidos a esa conferencia que les estaremos mandando debidamente la invitación. Un abrazo grandísimo, Álvaro. Y nos vemos próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Álvaro, muchísimas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a contestar una corta encuesta y feliz noche para todos.